Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con un montón de preguntas en la cabeza. Estamos hablando de un fenómeno que ha explotado en España, un nombre que resuena en las conversaciones, en las redes sociales y, créanme, en muchos corazones. Si están adivinando bien, vamos a desentrañar el misterio detrás de la fama de Kerem Bürsin en España. ¿Cómo es posible que este actor turco haya conquistado a un público tan amplio y fiel en un país donde las producciones locales suelen dominar? Prepárense porque lo que vamos a descubrir hoy les va a sorprender. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta apasionante investigación, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometemos que se van a poner cada vez más interesantes. ¿Alguna vez se han preguntado por qué de repente un actor que quizás no conocían de nada se convierte en el tema de conversación de todo el mundo? Pues eso es exactamente lo que ha sucedido con Kerem Bürsin en España. Lo hemos visto protagonizar series que se han convertido en auténticos fenómenos, y su presencia en redes sociales es sencillamente espectacular. Pero, ¿qué hay detrás de esta arrasadora popularidad? No es solo una cara bonita, aunque admitamos que es un actor muy atractivo. Hay algo más, una conexión especial que ha logrado establecer con el público español. Para empezar, hablemos de las producciones que lo catapultaron a la fama. Series como Love is in the Air, su título original, se emitieron en España con un éxito arrollador. La historia, el romance, la química entre los protagonistas, todo se alineó para crear la tormenta perfecta. Pero no se detuvo ahí. La manera en que estas series se han distribuido y promocionado en España ha sido clave. La televisión, las plataformas de streaming, las redes sociales, todas han jugado un papel fundamental en hacer que Kerem Bürsin sea un nombre familiar para miles de españoles. Y no solo eso, pensemos en el impacto de las redes sociales. Kerem Bürsin tiene una presencia muy activa en plataformas como Instagram. Comparte fragmentos de su vida, interactúa con sus fans, muestra su día a día, y eso crea una cercanía, una sensación de que lo conocemos de verdad. No es solo un actor en la pantalla, es una persona real con la que podemos conectar. Y eso, amigos, es oro puro en la era digital. Pero vayamos más allá. ¿Qué hace que Kerem Bürsin conecte también con el público español? Analicemos algunos factores. Primero, la calidad de las producciones turcas en las que participa. Durante años las teleseries turcas han demostrado tener un altísimo nivel de producción, guiones sólidos y actuaciones convincentes. España, que tiene una larga tradición de telenovelas y series de éxito, ha sabido apreciar esta calidad. Las historias que se cuentan a menudo tocan fibras universales: amor, desamor, ambición, superación, temas que resuenan en cualquier cultura. Y dentro de ese marco, Kerem Bürsin brilla. Su carisma es innegable. Tiene una forma de interpretar, una expresión corporal, una mirada, que atrapa. Y no olvidemos que España es un país apasionado por el romance, por las historias de amor intensas, y las producciones turcas a menudo ofrecen precisamente eso, con giros argumentales y emociones a flor de piel que enganchan al espectador. Otro factor importante es la estrategia de marketing y distribución. Las cadenas de televisión españolas apostaron fuerte por estas series, programándolas en horarios de máxima audiencia y promocionándolas de manera efectiva. Las plataformas de streaming también han hecho su parte, facilitando el acceso a un catálogo cada vez mayor de producciones turcas. Y el boca a boca, por supuesto, ha sido crucial. Los fans comentan en redes sociales, recomiendan las series a sus amigos, crean grupos de debate, todo ello genera un efecto bola de nieve que impulsa la popularidad. Además, hay un aspecto cultural que quizás no deberíamos pasar por alto. España y Turquía comparten una historia compleja y fascinante, y aunque no sean países vecinos en el sentido geográfico estricto, existe una cierta afinidad cultural que podría estar jugando a favor. Quizás haya algo en la forma de expresar las emociones, en la importancia de la familia, en la estética, que resuena en el público español. Y por supuesto, no podemos ignorar el fenómeno de los fandoms. Los seguidores de Kerem Bürsin en España son increíblemente activos y dedicados. Crean contenido, organizan eventos, traducen entrevistas, son una comunidad vibrante que impulsa su fama de manera exponencial. Hemos visto cómo estos fans se organizan para conseguir que Kerem Bürsin visite España,
como lo reciben con entusiasmo en aeropuertos y eventos. Es una devoción que va más allá de simplemente ver una serie, es un apoyo constante y activo. Y Kerem Bürsin, lejos de ser ajeno a esto, parece disfrutar y valorar enormemente este cariño. Sus apariciones en España han sido recibidas con ovaciones y una expectación palpable. Cada vez que viene, genera noticias y conversaciones, manteniendo viva su conexión con el público español. Analicemos también cómo Kerem Bürsin se presenta a sí mismo y cómo esa imagen se percibe en España. Es un actor que, además de su talento, proyecta una imagen de cercanía, de autenticidad. En sus redes sociales comparte momentos más personales, sus aficiones, sus viajes e incluso reflexiones sobre temas sociales. Esto lo humaniza y permite que sus seguidores se sientan más identificados con él. No es un ídolo inalcanzable, sino alguien con quien se puede compartir una conversación, aunque sea virtualmente. Su capacidad para hablar un español fluido en algunas ocasiones, o al menos intentarlo con gran esfuerzo y gracia, también ha sido un detalle muy apreciado por sus fans españoles. Pequeños gestos que marcan una gran diferencia y demuestran un interés genuino por el país y su público. Este esfuerzo por conectar a nivel lingüístico, aunque sea básico, es un signo de respeto y un puente que acerca aún más a los fans. Y si a todo esto le sumamos su versatilidad como actor, capaz de interpretar personajes con diferentes matices y complejidades, tenemos la receta perfecta para un éxito duradero. No se encasilla, busca nuevos retos y eso también es algo que el público valora. En definitiva, el misterio de la fama de Kerem Bürsin en España no es un único factor, sino una confluencia de elementos. Tenemos producciones de gran calidad, una estrategia de distribución inteligente, el poder de las redes sociales, el carisma y talento del actor, una conexión cultural, y la fuerza innegable de un fandom apasionado y activo. Kerem Bürsin ha logrado algo que muchos actores extranjeros envidiarían. No solo ha entrado en los hogares españoles a través de la televisión, sino que ha conquistado un espacio en el corazón de muchos espectadores. Su éxito es un ejemplo de cómo las fronteras geográficas se difuminan en la era digital y cómo el talento, combinado con la estrategia adecuada, puede traspasar barreras y crear un fenómeno global. Es fascinante observar cómo un actor turco se ha convertido en una figura tan querida y reconocida en un país con una industria del entretenimiento tan potente como España. Y la pregunta que nos queda es, ¿hasta dónde llegará esta fama? Lo que está claro es que Kerem Bürsin ha dejado una huella imborrable y su legado en la televisión española parece estar solo comenzando. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje para desentrañar el misterio de la fama de Kerem Bürsin en España. Hemos visto cómo las series turcas han conquistado las pantallas, cómo el carisma del actor ha cautivado al público y cómo las redes sociales han jugado un papel crucial en esta conexión. Kerem Bürsin no es solo un actor, es un fenómeno que ha sabido conectar a un nivel muy profundo con los espectadores españoles, y eso, sin duda, es algo que nos ha sorprendido gratamente. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Y ahora, como siempre, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece a ustedes la fama de Kerem Bürsin en España? ¿Han visto alguna de sus series? ¿Qué es lo que más les gusta de él? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con todos ustedes. Sus aportaciones siempre enriquecen nuestros vídeos. Y si les ha gustado este contenido y quieren que sigamos explorando este tipo de temas, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos que sean fans de Kerem Bürsin o de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Ayúdennos a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.